Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Maestros y maestras de Facebook, estamos en la plataforma en YouTube, en los diferentes espacios institucionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Recuerden que este programa tiene 17 años al servicio de los maestros con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación en el territorio colombiano y en el mundo. Estamos a través de nuestra página en internet www.fecode.edu.co en los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, en las cordilleras, montañas de Colombia. Un saludo a todos los maestros del territorio nacional. FECODE, una institución con 66 años en defensa de la educación pública directamente financiada y administrada por el Estado. Hoy estaremos hablando sobre la soberanía nacional. Estaremos también hablando sobre el salario mínimo, las pensiones, cómo está programándose la Asamblea Federal de FECODE, temas relacionados con la salud, los medicamentos, la prima media. Tenemos también proyectos pedagógicos más adelante y hoy vamos a tener la visita de la viceministra Marixa Molina, que nos va a estar hablando sobre los logros del gobierno nacional, el gobierno del cambio y también los retos que vamos a tener para este año 2026. Bienvenidos a todos los maestros, los invitamos para que compartan nuestro video, que lo dé a conocer con los amigos del sector educativo. El día de hoy en el estudio, agradeciendo a la maestra María Eugenia Londoño, fiscal de FECODE, que está con nosotros en esta mañana para saludarnos y que nos acompaña en el estudio, el primer estudio del Magisterio Colombiano aquí en Bogotá. Maestra, muy buenos días. Buen día, Freddy, para ti, para toda la audiencia, para el equipo de prensa, del Comité Ejecutivo de FECODE y desde la Fiscalía, entregar un caluroso saludo. Un año lleno de retos, un año lleno de avances, es lo que necesitamos, y un proceso de disputa política en el Congreso necesario por más derechos y por transformaciones estructurales. Así que bienvenidos, maestros y maestras de todo el país y el pueblo colombiano. Bueno, pues maestra, vamos a comenzar nuestra temática, pues aquí el asunto de la soberanía nacional, un asunto importante. Se hizo una actividad frente a la Embajada de los Estados Unidos para que usted nos cuente también cómo está ese asunto de nuestra soberanía, la frontera colombo-venezolana, lo que sucede también en el Caribe colombiano y en Venezuela y en otros lugares del mundo. Bueno, realmente la Federación tiene una apuesta, la apuesta de la escuela como territorio de paz. Eso significa que FECODE viene posicionándose a nivel nacional e internacional como una federación que defiende la transformación social, defiende la paz con justicia social. Eso significa reformas para lograr el goce de los plenos derechos fundamentales y fortalecer las condiciones de vida de los pueblos. FECODE ha tenido todo que ver con el cambio en Colombia. Eso significa entonces la necesidad de asumir un papel político protagónico en un contexto histórico absolutamente complejo. Hay retoma del imperialismo norteamericano bajo su doctrina Monroe, que lo que está buscando es que todos los países del sur global, que han sido considerados históricamente como sus patios traseros, que en reflejo a sus políticas extractivistas y de arrasar con los derechos para poder apropiarse de los recursos naturales de esos mismos pueblos, hasta de su vida. Es lo que está haciendo el imperialismo norteamericano. Hoy entonces lo retoma. Y lo retoma con una consigna de nacionalismo, una consigna de proteccionismo, pero para ellos. Es decir, Estados Unidos para Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump. Por lo tanto, una política imperialista que se viene dando en todo el mundo y que se acentúa en el sur global con la fuerza de impactar a aquellos países que mediante el pueblo, su lucha histórica, su conciencia de clase y acción política ha logrado gobiernos alternativos, gobiernos democráticos, gobiernos progresistas, como Colombia, como Venezuela, entre otros en América Latina, como Cuba, como México. Por lo tanto, el imperialismo arremete violentando el derecho internacional, arremete violentando la Carta de la ONU en su artículo 2. Eso significa incidir en la
autodeterminación de los pueblos, en la soberanía nacional, como lo acaba de hacer con el hermano pueblo de Venezuela, y de igual manera como amenaza con Colombia, amenaza con Cuba, amenaza con México. Eso significa entonces que ante ese proceso tenemos que responder con fuerza, con acción popular, organización, movilización de masas y acción política, nacional e internacional. Al final queda claro que la recomposición del mundo ya no es unipolar, es multipolar. Sí. Al final queda claro que hay otras potencias del mundo que se unen con los países que buscamos mejores condiciones para lograr unos acuerdos y convenios en comercio, en política, en el tema ambiental, en el tema de inteligencia artificial, en el tema de las energías limpias, para poder salir adelante y convertirnos en otras posibilidades, en otros países posibles, que es lo que está planteando que Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, que hoy es interlocutor mundial por la paz. Somos región de paz. Maestro María Eugenia, hablando ahí sobre el gobierno de Gustavo Petro y también de la política progresista, tuvimos noticias a fin de año y también a comienzo de este año, se relaciona con el salario mínimo. ¿Cuál es su impresión sobre este ajuste que van a tener todos los trabajadores a nivel nacional? Bueno, deja claro en conclusión de lo que acabo de plantear, que el próximo 3 de febrero será la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro. Importante tenerlo en cuenta porque no podemos parar en una acción organizada de enfrentar el imperialismo, el fascismo en el mundo y de unirnos los pueblos del mundo para defender la soberanía. No seremos más colonia norteamericana. Tenemos pueblo libre y soberano en cabeza de un gobierno del cambio que tendrá que profundizarse y eso es importante. Queremos valorar entonces dentro del tema salarial, el tema presupuestal y fiscal en nuestro país. Uno, que es real que la economía avanza. Dos, que es real que ha habido bloqueo institucional con respecto de un presupuesto general de la nación presentado por 577 billones inicialmente, que este Congreso mayoritariamente que legisla en favor de las élites de este país lo redujo en 1 billón, en 10 billones. Segundo, la ley de financiamiento, que no era otra cosa que el complemento al deficitario presupuesto general. Esa ley de financiamiento la hunde el Congreso. 16.3 billones. Pues bien, también lo tumba el Congreso mayoritariamente. Le corresponde al gobierno expedir un decreto de emergencia económica, absolutamente defensable y justificable en el momento donde el tema fiscal no alcanzaría para cubrir la necesidad del pueblo colombiano. Así entonces, hoy está en cuestión en las altas cortes el decreto de emergencia económica que tenemos que defenderlo y abrazarlo, porque es la acción social para el pueblo colombiano, los pobres y las pobres. Muy a pesar de todo eso, el gobierno se da la pena, hace un gran esfuerzo y ha expedido entonces la posibilidad de un salario mínimo que debió expedir el gobierno. No fue acordado con las organizaciones de empresarios porque no les conviene un salario digno para el pueblo colombiano. En ese sentido estamos hablando de un 23% de incremento salarial en el salario mínimo. Estamos hablando de 2 millones de pesos de salario mínimo en Colombia como nunca antes en la historia, como un hecho político de gran envergadura, cuando 2.4 millones de colombianos devengan ese salario mínimo, cuando la canasta familiar está alrededor de 3 millones de pesos. Eso significa que con la crisis económica que tenemos en términos del bloqueo institucional, con la voluntad política de ese gobierno por mejorar las condiciones de vida digna del pueblo colombiano, un salario vital se constituye en fortalecimiento del poder adquisitivo, se constituye en la posibilidad de mayor consumo y se constituye en la posibilidad de fortalecer y darle fuerza a la economía en el país. Valoramos y saludamos desde esa perspectiva el salario mínimo en Colombia, homologado al salario del magisterio colombiano, al cual, Freddy, me quiero referir seguidamente. Sí, maestra, estamos también saludando en nuestra mesa de trabajo aquí a los oyentes y ya saludamos también al maestro Miguel Ángel, aquí está conectado desde el Chocó. Benedicta está en la conexión, también desde Guatapé, Boyacá, un saludo fraterno, también nos saluda Luis, buenos días. Aquí, oyente fiel Héctor Rangel, un cordial saludo fraterno, saludo desde San Luis de Palenque, Casanare, al Magisterio Colombiano, al equipo de prensa de FECO del programa radial del Magisterio. Están todos conectados a esta hora, Paola también, Luis Hernando en la conexión, Patricia
Felipe, también en la conexión que nos está escribiendo a esta hora. Los invitamos para que nos escriban, que le hagan preguntas a nuestros ejecutivos y más adelante también para que le hagan preguntas a la viceministra Marixa Molina. Maestro Miguel Ángel, con los buenos días. Bueno, un saludo vital, fraternal, pedagógico y muy comunicativo a todos y todas, a ti, Freddy, a nuestro compañero Mauricio en el apoyo técnico. Hoy tenemos problemas técnicos, estamos superando las falencias del internet y eso es el que es el corazón del país, cómo será el resto. Y por supuesto un saludo a todo el magisterio de Colombia, a nuestras más de 1000 subdirectivas en el territorio patrio, 34 filiales y a nuestros secretarios de prensa y comunicaciones en todo el país. A mi compañera del comité ejecutivo, nuestra compañera fiscal María Eugenia Londoño, paisa de Raca Mandraca, de Risaralda, y aquí entonces a gusto estar pues con todos y todas. Bueno, maestro, ¿alguna opinión sobre esto que comentábamos, la soberanía, los asuntos que se vienen trabajando por estos días, que ya la maestra María Eugenia hacía algunas intervenciones sobre estos temas importantes? Pues yo creo que más que la teoría, la teoría de Theodore Roosevelt. Haitú, Panamá, recuerden ustedes la obra. Es decir, aquí no hay discurso, aquí hay intervención directa. Y en ese orden de ideas, todo aquello que se planteó, que la democracia, que la lucha contra el narcotráfico, fue inmediatamente por el mismo autor de la tropelía, desconocido, porque inmediatamente dijo, no señores, es el petróleo, son las riquezas y no nos interesa la democracia. Bueno, hoy quienes pidieron y saludaron de manera patria la invasión y llaman a que vengan a resolver el tema la Tron aquí en Colombia, pues tiene que abrir más los ojos porque ya está tratando de insistir en Groenlandia y en otros territorios más allá de nuestra América Latina. Estamos, como dijo María Eugenia, frente a una expresión muy clara del imperialismo con un discurso neofascista, pero queremos saludar no solamente la jornada antiimperialista, sino las enormes movilizaciones del pueblo de Estados Unidos. La rebeldía de gobernadores en Estados Unidos. Esto es muy importante porque este no es un asunto, Trump no representa al pueblo de Estados Unidos. Y creo que en este sentido hay que decirlo con claridad. Cuando uno se refiere a Estados Unidos, no puede meter en el mismo saco al gobierno y a la academia, que también hoy defiende todo el tema de la diversidad y de la democracia en el territorio de los Estados Unidos. Hay un pulso para que la oscuridad no reine en Estados Unidos. Y entonces hay que volver a ver Las Brujas de Salem, ¿no?, de Arthur Miller, que fue una de las obras más cúlmines en el teatro para decir que no al racismo. Bueno, el pueblo estadounidense que se ha manifestado con grandes movilizaciones en Minnesota, también en Manhattan, por todos los asuntos, en la Florida, por todos estos operativos de ICE, que es esta policía que persigue a los inmigrantes. Maestro María Eugenia, usted me comentaba que hay que hacer una apreciación también sobre el incremento del salario mínimo, que tiene un impacto, podría tener un impacto también con el salario de los maestros, y también la gente habla de cómo quedan ahí los pensionados en estos incrementos. Bueno, pero dos datos. El imperio está en crisis. 34 billones de dólares de deuda. Eso significa $1 billón de pesos anual para ir pagando esa deuda de dólares. Es decir, que la deuda de Estados Unidos es crítica y en efecto eso significa la reacción violenta del imperio. Y de igual manera 7 millones de norteamericanos movilizándose en contra del régimen. Allí creo que es bueno valorarlo con eso a lo que está planteando Miguel. Entonces, el imperio tiene crisis y lo refleja, impactando obviamente a los países del mundo. Eso tiene que llamarnos la atención. Con respecto al tema salarial, yo quiero profundizar. Uno, valorar de manera fundamental que tenemos que proteger, abrazar y blindar la lucha por ese salario mínimo histórico de 2 millones de pesos en Colombia. Y mira que México también viene incrementando el salario en esos términos y otros países. Eso es muy importante. Es el mínimo vital. Y eso tiene un efecto colateral.
El magisterio colombiano entonces tiene 3 variables ya definidas para establecer el tema del salario mínimo. Recordemos que el índice de precio al consumidor, IPC, es una variable macroeconómica que se genera a final del año fiscal y que establece el ejercicio financiero del país. El gobierno ha tratado de controlarla para que la economía equilibre. Eso significa que el 5.10% es del IPC establecido para medir como una de las variables el salario del magisterio colombiano. La segunda variable es el 1.9 conseguido en las mesas estatales. Y la tercera variable tiene que ver con la nivelación salarial, que tiene carácter progresivo y que este año se mantiene en 0.4. Y que la nivelación salarial tiene un principio de progresividad, como también lo tiene la bonificación pedagógica, para establecer que el salario mínimo del magisterio colombiano viene paulatina y sistemáticamente cerrando brechas. Es fundamental leerlo en esa perspectiva. Y sumado a eso viene también el reconocimiento al magisterio 2277 con el 0.5 inicial sobre el tema de la experiencia desde el último año dejado de ascender. El otro momento que quiero plantear y que impacta de manera directa es el tema pensional. Claramente la ley 100 en su artículo 14 establece que las pensiones se incrementarían con base en el IPC. Pues bien, cuando el IPC ha sido importante en términos porcentuales, pues las pensiones han crecido, como hace más de un año crecieron más del 13%. Pero hoy las pensiones vienen siendo menguadas y van perdiendo el poder adquisitivo cuando se convierten en el mínimo vital de los y las pensionadas y están midiéndose sobre la base del IPC. Eso significa que el año anterior el IPC fue el 5.2 y este año el 5.10. Las pensiones se muestran deficitarias. Tenemos entonces 2 opciones, que las han movido las organizaciones de pensionados ante los gobiernos, y este gobierno tendrá que mirarla de manera clara. Uno, es que llevemos un proyecto de ley al Congreso donde las pensiones puedan tasarse, modificar la norma actual y las pensiones puedan tasarse sobre la base del salario mínimo. Hoy se estarían tasando, imaginen ustedes, sobre la base del incremento del 23%. Y la otra posibilidad es que las organizaciones de pensionados puedan negociar respectivamente con el gobierno de turno esas pensiones. Y queremos con eso señalar la mesada 14. La mesada 14 que ya se aprueba en su 4º debate, pero que la mesada 14 no es un derecho nuevo, es la restitución de un derecho contemplado en la ley 100 del 93. Es decir, que estamos a puertas de lograr esa mesada 14, pero tendrá que ir a la disputa legislativa en el Congreso. Y simultáneamente la prima de mitad de año, artículo 15, ley 9189, que establece un premio de consolación a quienes teniendo derecho a la pensión de gracia no lo habían conseguido. Hoy PRECODE ha logrado romper esa barrera y hoy la tenemos entonces ya avanzada en términos por la vía administrativa. Eso significa entonces que en la negociación de las mesas necesitamos que el gobierno nacional acepte entonces que se siga leyendo el derecho, reconociendo el derecho a quienes lo tienen de la prima de mitad de año por la vía administrativa. Eso es importante señalarlo porque viene conexo al cierre de las salariales y del mínimo vital del magisterio colombiano y de los pensionados y pensionadas, que son la fuerza determinante de lo que hoy es la federación, el magisterio colombiano y su lucha. Sí, profe, hoy vamos a la intervención de Jorge Laverde, quien es el presidente de la Asociación de Pensionados del Sector Educativo. Maestro Miguel, aquí las apreciaciones también sobre esto que estamos comentando, el salario, el impacto del salario de los maestros y las pensiones. Recomiendo, esta mañana en Encuentro TV hemos hecho un análisis de por qué no es cierto todas las mentiras que se han planteado de que fortalecer el poder adquisitivo de los colombianos, entonces es un revés para la economía. Pero quiero señalar simplemente 2 asuntos. Este aumento se hace sobre la base de 2 criterios. Primero, el trabajo es fuente de toda riqueza. Y si no hay trabajo, pues no hay riqueza. Y en segundo lugar, el otro criterio, por supuesto, es el acordado. Y aquí lo debemos resaltar en la OIT. Y la OIT es una organización internacional de trabajadores y de empresarios y de gobierno. Porque los empresarios ahora se hacen los que no firmaron nada sobre el particular, en la cual se estableció el salario vital. Y el salario vital tiene que ver precisamente con una integralidad frente al tema de la concepción de lo que requieren las familias para poder tener una
serios, que yo creo que hay que estarlo resaltando. Y en ese orden de ideas, pues lo que venía ocurriendo es que los salarios mínimos se fijaban sobre la base de no afectar la tasa media de ganancia. Es decir, se estaban fijando sobre la base de que la ganancia tenía que ser sobre el castigo al trabajo. Y eso significaba, entre otras cosas, aumento de jornadas laborales y supresión de condiciones como la formalidad del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, así se tasaban los salarios. El proceso ha sido acumulado y se ha planteado que entonces va a generar un problema inflacionario. Y lo cierto que antes de este aumento, el acumulado era el 18%, y como ya ha referido también María Eugenia, pues el tema es que hoy, a esta altura, no hubo desempleo, al contrario, tenemos el menor índice de desempleo en 20 años, el que registró noviembre del año pasado, y tenemos inflación de dígito. Y en ese orden de ideas, lo que viene a corroborarse es que el poder adquisitivo mueve la economía. Y una glosa para todos, porque aquí juega mucho el papel de los maestros, especialmente nuestros maestros de ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias económicas. Esto no es una teoría ni de Chávez ni de Castro. Ellos no habían ni nacido cuando el señaló que aumentar el poder adquisitivo y fortalecer el papel del Estado en la generación de empleo a través de la construcción, etcétera, etcétera, iba a dinamizar la economía. Así salió el capitalismo de la depresión y así se reconstruyó Europa y el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas no son teorías, ni siquiera son teorías del socialismo, y entonces creo que ahí juega un papel clave, porque uno le lamenta escuchar a algunos compañeros que dicen, pero ¿cómo así? Y ahora entonces le aumentaron el salario mínimo y esto va a generar unos impactos que hasta ahora no ha ocurrido. Bueno, aquí nos están saludando los maestros. Efraín Manuel de la Rosa, que se refería a ese tema de igualdad salarial y pensional. Aquí también está conectado un profesor que nos estaba preguntando. Es una pregunta que siempre nos han hecho y la respondemos casi todos los programas sobre la prima de mitad de año, pero también aquí la prima media. Maestra María Eugenia, no sé si podemos hacer una apreciación sobre ese tema. Sí, lo que estamos hablando es que hay que diferenciar, que ha habido una mala gestión de las dos. Necesitamos señalar esto. Los docentes pensionados hasta el 22 de junio de 2025 y los que se hayan pensionado hasta el 30 de julio del 2011, cuya mesada pensional sea igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienen derecho a la mesada 14. Ese es un momento distinto que no puede confundirse al momento de establecer quién tiene derecho a la prima de mitad de año, que tiene que ver con el artículo 15 de la ley 9189. No puede. Son restituciones de derechos seguramente, pero son distintas. Y eso significa que para los que tienen derecho a la prima de mitad de año es haber estado vinculado al servicio educativo a partir del 1 de enero del 81 o haber sido nombrado desde el 1 de enero del 90. El segundo criterio es estar vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 del 2003 o ya el 27 de junio del 2003 y no haber recibido la pensión de gracia. O sea que son dos derechos distintos, los dos tienen carácter de, no es un derecho nuevo, es el reconocimiento de un derecho ya establecido, la restitución de un derecho, y la mesada 14 está jugando en el legislativo. Ya pasó el cuarto debate, va para 4 más. Eso nos corresponderá este año participar de ese proceso, tal como la ley de financiamiento, la ley orgánica y de igual manera la prima de mitad de año. Esa sí está en la mesa de negociación y estamos haciendo un llamado. Aquí está la viceministra de Educación, a quien abrazamos, para que el gobierno le dé salida a todas las reclamaciones que por la vía administrativa en este momento se están generando. Las dos son pagadas de mitad de año, la mesada 14, la mesada 14 y la prima de mitad de año. Esas dos características es bueno tenerlas en cuenta porque las dos fortalecen el mínimo vital, el ingreso de pensionados y pensionadas, así como la posibilidad que abrimos de que la pensión se tase sobre salarios mínimos o se pueda negociar
y no sobre el IPC, porque viene siendo menguada y va perdiendo el poder adquisitivo de la pensión. Miguel Ángel. Bueno, la reunión del 7 de enero, que ya tuvimos la primera reunión entre FECODE, una mesa técnica entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, les insistimos y les reiteramos la necesidad de que se termine con el proceso de reconocimiento de la prima adicional de medio año. Es decir, que el sector que hoy no se le ha reconocido la prima adicional de medio año, que son los maestros que vinculados entre el año 1981 y 23 de junio del 2003, se les reconozca independientemente de que se hayan pensionado después de junio del 2011 y adicionalmente tengan mesadas iguales o superiores a equivalentes a salarios mínimos, en equivalencia a salarios mínimos. Nosotros le hemos planteado al Ministerio de Educación Nacional, y se lo dijimos a la señora viceministra de Educación, que ahora viene por acá, que este es un derecho que debe ser entendido, entre otras cosas, primero porque así corresponde, pero segundo, porque no tiene ningún sentido que el Estado termine pagando defensas jurídicas que afectan los recursos del fondo, que terminan siendo fallidas, ni los maestros tener por qué pagar el 30% innecesariamente. Y entonces terminamos, de una manera, como dicen las madres y las abuelas, más caro el caldo que los huevos. Y en ese orden de ideas, entonces, de la exigencia. Ayer volvimos a insistir, el 15 de enero que tuvimos mesa, que teníamos conversando aquí con María Eugenia, volvimos a insistir en eso frente al jurídico, aunque la mesa jurídica del día miércoles no trató el tema, sino el tema de inclusión y el tema de 30-20, que ahora hablaremos si hay un momento para el evento. Digamos, claro. Bueno, estimados maestros, gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que compartan nuestro video, que lo den a conocer con los diferentes amigos del sector educativo. Los invitamos a que se queden porque ya viene la viceministra Marixa Molina para que ustedes también puedan hacer preguntas. Maestra María Eugenia, pues le agradecemos, muchas gracias por haber venido al estudio del Magisterio Colombiano, por estar con nosotros y hablar sobre estos temas fundamentales, pero algún asunto que se quede pendiente para despedir. Solamente subrayar el esfuerzo fiscal y la voluntad política del gobierno. 9 billones invertidos desde el 2022 a 2025 en salud del país, 18 puntos vienen ahora para el FOMAC en el presupuesto 2026 y 88.2 billones para la educación y me quiero despedir como fiscal diciendo en este programa que el artículo 12 de los estatutos reformados en la Asamblea Federal de FECODE tiene que mencionarse aquí y debe mencionarse porque la Asamblea Federal en la reforma estatutaria establece que se debe convocar cada 2 años, ya no 4 años la Asamblea Federal, cada 4 años, cada 2 años. Eso significa que el año anterior debimos haberla convocado. ¿Por qué no la convocamos? Porque hubo una actividad absolutamente importante y macro, como fue el Congreso Pedagógico. Eso significa que la Asamblea Federal deberá ser convocada en este primer semestre del año 2026 o primer trimestre del año 2026 y recuerden ustedes que tiene política de género que ganamos, ley de cuotas que ganamos, modifica la composición de la Junta Nacional y modifica la composición de la Asamblea Federal así, hasta 5.000 afiliados, 1 por cada 300 y 1 más por fracción igual o superior a 200. Hasta 501 en adelante, 1 por cada 700 afiliados más 1 por cada fracción igual o superior a 400. Y los sindicatos con menores afiliados de 300 tendrían un delegado. Eso significa que nos disponemos a que se cumpla la reforma estatutaria mandatada por la base del Magisterio Colombiano y la Asamblea Federal. De esa manera me despido parcialmente de este evento, de este encuentro. Un abrazo infinito, Miguel, todo nuestro cariño y esperemos, maestros y maestras, que este reto de este año tenga un voto de clase. Por fin FECODE va a tener un número importante de candidatos y candidatas al Congreso de la República al momento de cambio. Claro, estamos listos para legislar y FECODE tiene que tener la altura y el nivel político para elegir a sus representantes, hombres y mujeres, que vayamos a transformar el país con la federación, por el pueblo colombiano, desde la disputa legislativa. Un abrazo a todos. Maestra María Eugenia, muchas gracias por haber estado con nosotros en el espacio de los maestros.
Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.